Autoridad espiritual por Watchman Nee. Advertencias a los llenos de opiniones estrechas. 1. Pablo. En lo natural, Pablo era una persona ingeniosa, capaz, sabia e inteligente. Siempre podía hallar una manera de hacer las cosas, tenía confianza y servía a Dios con todo entusiasmo. Pero mientras encabezaba a un grupo de gente que se dirigía a Damasco para arrestar a los cristianos de allí, fue derribado en tierra por una gran luz. En el acto se desvanecieron todas sus intenciones, hábitos y capacidad. Ni volvió a Tarso ni regresó a Jerusalén. No solo había abandonado su misión en Damasco, sino que también había desechado todos los razonamientos con que la sustentaba. Muchos hay que cuando se topan con dificultades cambian de dirección, probando primero esta manera y luego aquella, pero no importa qué hagan, todavía siguen en sus propios caminos e ideas. Son muy necios al no caer después de haber sido golpeados por Dios. Aunque Dios los haya abatido en ese asunto particular, no serán afectados en cuanto a sus razonamientos y pensamientos. Por eso, muchos pueden tener cerrados sus caminos a Damasco, pero persistirán en seguir viaje a Tarso o Jerusalén. No fue así con Pablo. Una vez que fue golpeado, lo perdió todo. No pudo decir ni pensar en nada. No supo absolutamente nada. ¿Qué haré, Señor?, preguntó. Aquí hallamos a uno cuyos pensamientos han sido llevados cautivos por el Señor y que obedeció desde lo más íntimo de su corazón. Antes, fueran cuales fueran las circunstancias, Saulo de Tarso siempre asumía la dirección, pero ahora, habiendo tenido un encuentro con la autoridad de Dios, se le perdieron a Pablo sus opiniones. La evidencia primaria de que uno ha tenido un encuentro con Dios está en la desaparición de sus opiniones y agudeza. Ojalá le pidamos honestamente a Dios que nos conceda el aturdimiento que produce la luz. Pablo parecía decir, soy un hombre a quien Dios volvió a capturar y, por lo tanto, un preso del Señor. Ahora es mi tiempo de escuchar y obedecer, no de pensar y decidir. 2. El rey Saúl. El rey Saúl fue rechazado por Dios, no por robar, sino por perdonar a lo mejor de las ovejas y de los bueyes para ofrecer un sacrificio al Señor. Esto fue algo que provino de su propio parecer, de sus propios pensamientos de cómo agradar a Dios. Su rechazo se debió a que sus pensamientos no habían sido capturados por Dios. Nadie podría decir que el rey Saúl no era celoso en su servicio a Dios. No mintió, puesto que en realidad había perdonado a lo mejor del ganado mayor y de las ovejas. Pero había tomado una decisión según su propio parecer, véase 1 Samuel 15. La conclusión es clara, todos los que sirven a Dios deben abstenerse terminantemente de tomar decisiones en base a sus propios pensamientos, al contrario, deben hacer la voluntad de Dios. A la expectativa, deben decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Decir más sería totalmente impropio. El obedecer es mejor que los sacrificios. Los hombres no tienen absolutamente ningún derecho de aconsejar a Dios. Cuando el rey Saúl vio a esas ovejas y ganado mayor, quiso perdonarlos para ofrecerlos en sacrificio. Puede que su corazón hubiera estado allegado a Dios, sin embargo, Saúl era deficiente en el espíritu de obediencia. Un corazón allegado a Dios no puede reemplazar a la actitud de no atreverse a decir nada. Una ofrenda de animales engordados no puede sustituir al hecho de no dar ninguna opinión. Porque el rey Saúl rehusó destruir a todos los amalecitas con sus ovejas y ganado mayor como Dios había mandado, tuvo que ser muerto por un amalecita, terminando de este modo su gobierno. Todos los que, basados en su propio parecer, perdonen a los amalecitas serán muertos finalmente por un amalecita. 3. Nadab y Abiú. Nadab y Abiú se rebelaron en el asunto de la ofrenda, porque no estaban sujetos a la autoridad de su padre. Ellos trataron de aplicar sus propios pensamientos. De este modo pecaron contra Dios ofreciendo fuego extraño,
así también ofendieron la administración de Dios. Aunque no hablaron una sola palabra ni dieron razones, quemaron, sin embargo, incienso según su propia opinión y parecer. Tal servicio lo consideraban como hacer algo bueno, y si erraban, solo sería errar en materia de hacer algo bueno, a saber, servir a Dios. Ellos creían que tal pecado era insignificante, pero ignoraban que Dios los rechazaría al instante y que los castigaría con la muerte. El testimonio del reino se da por medio de la obediencia. Dios no mira con cuánto fervor predicamos el Evangelio ni con qué buena voluntad sufrimos por él, más bien parece mirar qué obedientes somos. El reino de Dios comienza cuando hay absoluta obediencia a Dios, cuando no se da ninguna opinión ni se esgrimen argumentos ni se murmura ni se denigra. Desde la creación del mundo Dios está esperando que llegue este glorioso día. Aunque tiene a su Hijo primogénito, quien es las primicias de la obediencia, espera, sin embargo, que sus muchos hijos sean como el primogénito. Donde quiera que haya en esta tierra una iglesia que de veras obedezca a la autoridad de Dios, allí estará también el testimonio del reino y allí será derrotado, asimismo, Satanás. Satanás no tiene temor de lo que hagamos con tal que actuemos según el principio de la rebelión. Lo único que hace es reírse en secreto cuando hacemos las cosas según nuestras propias ideas. La ley mosaica establecía que el arca debía ser llevada por los levitas, pero los filisteos la devolvieron poniéndola en una carreta tirada por 2 vacas. David, al transportar el arca a su ciudad, no consultó a Dios. En vez de eso, actuó según su propio parecer y ordenó que el arca fuera llevada en una carreta. Pero los bueyes tropezaron y el arca comenzó a caer. En ese momento Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo. En el acto cayó muerto, herido por la mano de Dios. Aun cuando el arca no hubiera caído, no estaba sobre los hombros de los levitas, que era donde debía estar, sino en una carreta. En una época anterior, cuando los levitas llevaron el arca a través del río Jordán, ésta estuvo bien segura a pesar del desbordamiento del río. El contraste nos muestra que Dios quiere que le obedezcamos, no que le indiquemos cuáles son nuestras ideas. Dios tiene que despojamos antes de poder hacer su voluntad sin interferencia alguna. Si introducimos los pensamientos del hombre, el camino del servicio quedará cerrado para siempre. Es preciso que Dios gobierne y que los hombres no den consejos. En consecuencia, hay que desechar totalmente los pensamientos del hombre. En tiempos pasados hallábamos la libertad en vivir por nosotros mismos, ahora hallamos la verdadera libertad en el hecho de que Dios capturó de nuevo nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Al perder nuestra libertad, ganamos la verdadera libertad en el Señor. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta, 2 Corintios 10:6. La obediencia perfecta solo es posible después de volver a capturar los pensamientos. Ninguno que todavía tiene la tendencia de darle consejos a Dios es plenamente obediente. El Señor está listo para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia es perfecta. Si como compañía de creyentes podemos convertirnos tan completamente como para obedecer a Dios en forma absoluta, teniendo temor de nuestras propias ideas y opiniones, entonces sí que podrá Dios manifestar su autoridad en la tierra. ¿Cómo podemos esperar que el mundo sea obediente si la iglesia no obedece? Una iglesia desobediente no puede esperar que los incrédulos obedezcan al Evangelio. Pero con una iglesia obediente llegará también la obediencia al Evangelio. Es menester que todos aprendamos a aceptar la disciplina para que nuestra boca, nuestra mente y nuestro corazón sean tan instruidos como para no hablar descuidadamente, ni argumentar ni dar consejos. El camino de la gloria está por delante de nosotros. Dios manifestará su autoridad en esta tierra. Autoridad espiritual. Por Watchman Nee. Capítulo 11. La medida de la obediencia a la autoridad.
Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Hebreos 11:23. Pero las parteras temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Éxodo 1:17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Daniel 3:17-18. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel 6:10. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate, y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, ¿por qué? Acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Mateo 2:13. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. La sumisión es absoluta, pero la obediencia, relativa. La sumisión es cuestión de actitud, mientras que la obediencia es asunto de conducta. Pedro y Juan respondieron al concilio judío: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Hechos 4:19. Su actitud no era rebelde, puesto que todavía se sometían a los que estaban en autoridad. La obediencia, sin embargo, puede no ser absoluta. A algunas autoridades es necesario obedecer, mientras que a otras no, especialmente en materias que atañen a los principios cristianos, tales como creer en el Señor, predicar el Evangelio, y otras. Los hijos pueden hacer sugerencias a sus padres, pero no deben mostrar una actitud rebelde. La sumisión debe ser absoluta. A veces la obediencia es sumisión, mientras que otras veces la incapacidad de obedecer puede aún ser sumisión. Aún al hacer una sugerencia, debemos mantener una actitud sumisa. Hechos 15 sirve como un buen ejemplo de una iglesia en sesión. Durante la sesión puede haber sugerencias y debates, pero una vez que se adopta una decisión todos deben aprender a someterse. La medida de la obediencia a las autoridades delegadas. Si los padres se niegan a permitir que sus hijos se junten con los santos, los hijos deben mantener una actitud sumisa, aunque tal vez no sea necesario que obedezcan. Esto es similar a la forma en que los apóstoles respondieron al concilio judío. Cuando el concilio les prohibió que predicaran el Evangelio, mantuvieron un espíritu sumiso durante todo el juicio, no obstante, siguieron con la comisión del Señor. No desobedecieron con riñas y gritos, tan solo disintieron serena y suavemente. No hubo absolutamente ninguna palabra calumniosa ni ninguna actitud insubordinada hacia las autoridades gobernantes. Quien conozca la autoridad será manso y tierno. Será perfectamente sumiso tanto en su corazón, en su actitud, como en sus palabras. No habrá señales de aspereza ni de rebelión. Cuando la autoridad delegada, los hombres que representan a la autoridad de Dios, y la autoridad directa, Dios mismo, están en conflicto. Podemos rendir sumisión, pero no obediencia a la autoridad delegada. Resumamos esto en los 3 puntos siguientes. 1. La obediencia tiene relación con la conducta, es relativa. La sumisión tiene relación con la actitud del corazón, es absoluta. 2. Solo Dios recibe la obediencia absoluta sin medida. Toda persona inferior a Dios solo puede recibir obediencia limitada. 3. Si la autoridad delegada expide una orden que contradice claramente el mandamiento de Dios, se le rendirá sumisión, pero no obediencia. Debemos someternos a la persona que ha recibido la autoridad delegada de Dios, pero tenemos que desobedecer la orden que ofende a Dios. Si sus padres quieren que ustedes, como hijos suyos, vayan a cierta parte donde como creyentes preferirían no ir,
pero no a un lugar donde estaría implicada la cuestión del pecado. El asunto es susceptible de discusión. La sumisión es absoluta, mientras que la obediencia puede ser materia de consideración. Si sus padres los obligan a ir, vayan. Pero si no insisten, ustedes son libres, entonces, de no ir. Dios los librará de esas circunstancias si como hijos mantienen una actitud correcta. Ejemplos en la Biblia. 1. Tanto las parteras como la madre de Moisés desobedecieron el decreto de Faraón al preservar la vida a Moisés. Sin embargo, se las consideró mujeres de fe. 2. Los 3 amigos de Daniel se negaron a adorar la estatua de oro levantada por el rey Nabucodonosor. Desobedecieron la orden del rey, pero se sometieron al fuego del rey. 3. Desobedeciendo el decreto real, Daniel oraba a Dios, sin embargo, se sometió al juicio del rey al ser arrojado en el foso de los leones. 4. José tomó al Señor Jesús y huyó a Egipto para evitar que el rey Herodes le diera muerte al niño. 5. Pedro predicaba el Evangelio, aunque esto era contrario al mandamiento del consejo gobernante, pues dijo que era justo obedecer a Dios antes que a los hombres. Con todo, él mismo se dejó llevar a la cárcel. Señales indispensables que acompañan a los obedientes. ¿Cómo podemos discernir si una persona es obediente a la autoridad? Por las siguientes señales. 1. Una persona que ha conocido la autoridad procurará, desde luego, hallar la autoridad a donde quiera que vaya. El lugar donde se puede aprender la obediencia es la iglesia, ya que en este mundo no existe realmente la obediencia. Solamente los creyentes pueden obedecer, y ellos también deben aprender a hacerlo, no aparentemente, sino de corazón. Pero, una vez que haya aprendido esta lección de obediencia, el creyente buscará y hallará la autoridad por todas partes. 2. Una persona que ha tenido un encuentro con la autoridad de Dios es mansa y tierna. Ha sido ablandada y no puede ser dura. Tiene temor de estar equivocada y, por lo tanto, es apacible. 3. Una persona que de veras ha tenido un encuentro con la autoridad jamás quiere estar en autoridad. Tampoco tiene la preocupación ni el interés de llegar a ser una autoridad. No se complace en dar consejos ni en dominar a otros. La persona verdaderamente obediente tiene siempre temor de cometer un error. Pero, ¿cuántos hay que aún aspiran a ser consejeros de Dios? Solo los que no conocen la autoridad son los que desean ser autoridades. 4. Una persona que ha tenido contacto con la autoridad mantiene la boca cerrada. Está en sujeción y no se atreve a hablar descuidadamente porque en ella hay un sentido de autoridad. 5. Una persona que ha estado en contacto con la autoridad es sensible a todo acto de anarquía y rebelión que le rodee. Ve cómo el principio de la anarquía ha llenado la tierra y hasta la iglesia. Solo los que han tenido una experiencia con la autoridad pueden guiar a otros a la obediencia. Los hermanos deben aprender a obedecer a la autoridad, de otro modo la iglesia no tendrá ningún testimonio en la tierra. El mantenimiento del orden reside en el conocimiento de la autoridad. A menos que los hombres se pongan en vívido contacto con la autoridad, es imposible establecer la obediencia y la autoridad que se originan en el principio de obediencia a la autoridad. Por ejemplo, si usted pone a 2 perros juntos es inútil que trate de establecer a uno de ellos por autoridad y al otro por el que obedezca. Solo un vívido contacto con la autoridad puede resolver los problemas que resultan de la falta de obediencia a la autoridad. Y en cuanto ofendamos a la autoridad, nos daremos cuenta inmediatamente de que hemos ofendido a Dios. Es inútil señalar un error a quien nunca ha visto la autoridad. No, primero hay que llevarlo a conocer la autoridad y luego uno puede mostrarle su falta. Sin embargo, al ayudar a otros debemos cuidarnos de no caer también en su rebelión. Ahora bien, fue bueno que Martín Lutero se levantara para hablar ¿en defensa del principio fundamental de la justificación por la fe? Sí, porque
Estaba obedeciendo a Dios al apoyar la verdad. De igual modo es propio que también nosotros apoyemos la verdad, tal como el testimonio de la unidad de la iglesia local, dejando atrás el asunto denominacional. Hemos visto el cuerpo de Cristo y también la gloria de Cristo, así que no podemos tomar sobre nosotros otro nombre que el de Cristo. El nombre del Señor es importante. ¿Por qué no decimos, salvo por la sangre, sino más bien, salvo por el nombre del Señor? Porque el nombre del Señor habla también de su resurrección y ascensión. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Somos bautizados en el nombre del Señor y también nos congregamos en su nombre. Por lo tanto, la cruz y la sangre no pueden por sí solas resolver el problema de las denominaciones. Pero una vez que hemos visto la gloria del Señor ascendido, ya no podemos insistir en tener otro nombre que no sea el del Señor. Entonces solo podemos ensalzar el nombre del Señor, rehusando cualquier otro nombre. Las denominaciones organizadas de hoy son una afrenta a la gloria del Señor. La vida y la autoridad. La Iglesia se mantiene por dos elementos esenciales, la vida y la autoridad. La vida que hemos recibido y mora en nosotros es una vida de sumisión, la cual nos capacita para obedecer a la autoridad. Las dificultades que hay dentro de la Iglesia raras veces tienen que ver con materias de desobediencia manifiesta, en su mayor parte se relacionan con la falta de sumisión interior. Pero el principio rector de nuestra vida debe ser la sumisión, así como el de las aves es volar y el de los peces, nadar. La unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, que se halla en Efesios 4:13 parece estar aún muy lejos, pero si hemos conocido la autoridad no está realmente tan lejos. Los santos pueden poseer diferentes opiniones y todavía no haber insubordinación, porque aún con diferentes opiniones podemos, sin embargo, someternos unos a otros. Así somos uno en la fe. Hoy ya tenemos la vida y hemos estado en contacto con algo del principio rector de esa vida, así que, si Dios tiene misericordia de nosotros, sigamos adelante con rapidez. La vida que hemos recibido no es tan solo para tratar con el pecado, el lado negativo, sino más para obedecer, el lado positivo y vital. Cuando nos deje el espíritu de rebelión, entonces sí que se restaurará rápidamente el espíritu de obediencia en la Iglesia y entonces también se anunciará el comienzo del sublime estado de Efesios 4. Si todas las iglesias locales van por este camino de obediencia, ciertamente aparecerá ante nuestros ojos el glorioso hecho de la unidad de la fe. Autoridad espiritual por Watchman Nee. Segunda parte. Las autoridades delegadas. Capítulo 12. Los que Dios considera autoridades delegadas. El obedecer a las autoridades delegadas y el ser autoridades delegadas. Los hijos de Dios debieran no solo reconocer a la autoridad sino también buscar a aquellos a quienes deben obedecer. El centurión le habló al Señor Jesús, diciendo, porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, Mateo 8:9. Era de veras un hombre que conocía la autoridad. Hoy día, así como Dios sustenta todo el universo con su autoridad, de la misma manera también junta a sus hijos por medio de su autoridad. Si alguno de sus hijos es independiente y confiado en sí mismo, y no está sujeto a la autoridad delegada de Dios, el tal no podrá jamás realizar la obra de Dios en la tierra. Es necesario que todos y cada uno de los hijos de Dios busquen alguna autoridad a la cual obedezcan para que estén bien coordinados con otros. Desgraciadamente, sin embargo, muchos han fracasado en este punto. ¿Cómo podremos creer si no sabemos a quién creer? ¿Cómo podremos amar si no sabemos a quién amar? ¿O cómo, pues, podremos obedecer si no sabemos a quién obedecer? Pero en la Iglesia hay muchas autoridades delegadas a quienes les debemos sumisión. Al someternos a ellas nos sometemos a Dios. No debemos escoger a quién vamos a obedecer, sino antes debemos aprender a someternos a todas las autoridades gobernantes.
No hay nadie que sea apto para ser autoridad delegada de Dios a menos que primero sepa estar bajo autoridad. Nadie sabe ejercer la autoridad hasta que ha tratado con su propia rebelión. Los hijos de Dios no son un montón de hilado o una multitud mixta. Si no hay testimonio de autoridad, no hay iglesia ni obra. Esto presenta un serio problema y es imprescindible que aprendamos a someternos unos a otros y a las autoridades delegadas. 3 requisitos para ser autoridad delegada. Además de un conocimiento personal de la autoridad y una vida vivida bajo autoridad, la autoridad delegada de Dios necesita llenar los 3 requisitos principales siguientes. 1. Debe saber que toda autoridad viene de Dios. Toda persona llamada a ser autoridad debe recordar que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Romanos 13:1. Ella misma no es la autoridad ni nadie puede hacerse autoridad. Sus opiniones, ideas y pensamientos no son mejores que los de los demás. Son totalmente sin valor. Tan solo lo que viene de Dios constituye autoridad y ordena la obediencia del hombre. Una autoridad delegada tiene que representar a la autoridad de Dios, nunca debe presumir que también tiene autoridad. Nosotros mismos no tenemos ni la más mínima autoridad en el hogar, en el mundo ni en la iglesia. Todo lo que podemos hacer es ejercer la autoridad de Dios, no podemos crear autoridad por nosotros mismos. El policía y el juez ejercen autoridad y hacen cumplir la ley, pero ellos mismos no escriben la ley. De igual modo, los que están puestos en autoridad en la iglesia representan simplemente la autoridad de Dios. Su autoridad se debe a que están en una capacidad representativa, no a que en sí mismos tengan algún mérito más excelente que los demás. El que uno esté en autoridad no depende de que tenga ideas y pensamientos, más bien depende de que conozca la voluntad de Dios. La medida del conocimiento que uno tenga de la voluntad de Dios será la medida de su autoridad delegada. Dios establece que una persona sea su autoridad delegada exclusivamente en base al conocimiento que tenga esa persona de la voluntad de Dios. No tiene absolutamente nada que ver con tener muchas ideas, buenas opiniones o pensamientos nobles. En realidad, esas personas que son fuertes en sí mismas son de temer dentro de la iglesia. Muchos hermanos jóvenes son indoctos todavía, ya que no conocen la voluntad de Dios, por eso Dios los ha puesto bajo autoridad. Los que están en autoridad son responsables de instruir en el conocimiento de la voluntad de Dios a los que son más jóvenes. Sin embargo, en todos y cada uno de los tratos con ellos es imperativo que la autoridad delegada sepa, sin lugar a dudas, cuál es la voluntad del Señor en ese caso particular. Entonces puede actuar con autoridad como representante y ministro de Dios. Fuera de tal conocimiento, no tiene ninguna autoridad de exigir obediencia. Nadie puede ser autoridad delegada de Dios a menos que haya aprendido a obedecer a la autoridad de Dios y entender su voluntad. Por ejemplo, si un hombre representa a cierta compañía en la negociación de un contrato comercial, antes de firmar el contrato debe consultar primero con su gerente general, él no puede firmar independientemente el contrato. De igual modo, el que actúa como autoridad delegada de Dios tiene que conocer primero la voluntad y el camino de Dios antes de poder poner en vigor la autoridad. No puede dar a los hermanos una orden que Dios no ha dado. Si les dijera a los demás lo que tienen que hacer y, no obstante, se negara a permitir que Dios confirmara esto, se estaría representando a sí mismo y no a Dios. Por eso se le requiere que primero conozca la voluntad de Dios y después actúe en nombre de Dios. Entonces, su acción recibirá la aprobación divina. Únicamente el dictamen reconocido por Dios tiene autoridad, todo lo que procede del hombre es totalmente carente de autoridad, porque solo puede representar al hombre mismo. Por esta razón debemos aprender a elevarnos y a profundizar en las cosas espirituales. Necesitamos tener más conocimientos de la voluntad y del camino de Dios.
Debemos ver lo que otros no han visto y lograr lo que otros no han logrado. Lo que hacemos debe provenir de lo que hemos aprendido delante de Dios, y lo que decimos tiene que ser el resultado de las experiencias que hemos tenido con Él. No hay más autoridad que Dios. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.